Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal la vida? Que ya tiempo que no nos veíamos, macho. Bien, bueno, liado todo el Entonces, día haciendo cosas que me gustan, la verdad que no me aburro. Con el COVID y todo, pues todavía sigo muy entretenido haciendo cosas diferentes, pero bueno, que sigo sin parar, que ya sabes que me conoces desde pequeño y soy muy desde activo pequeño, sí. y la verdad que no he parado. Me alegro, tío. Te ha llegado el paquete, ¿no? Ya he visto un poco a ver esta historia, hacer un primer unboxing. Vamos a Sí, hacer un unboxing. una cosa nueva, cuando me ha A ver llegado si he no dicho, ni a ver idea. qué es esto, ¿quién me ha regalado algo? Me he dado cuenta que no era un regalo y he dicho, alguien que se ha acordado de mí. Pues nada, de todo un poquito, joder. La camiseta es lo primero que he mirado en las camisetas, tú también eres grande como yo, lo primero que he mirado es la talla para decir, me la voy a A ver poder si hemos poner. acertado, ¿eh? Bueno, es Porque sí que en XL, principio he es pensado XL que igual me la puedo poner. de Anguietorri va a sacar de la tienda comprometida. Sí, a ver, también un poco la idea para que vieses un poco de todo lo que venimos de tiendas de retrabajo, o sea, lo que se viene trabajando en Reas Euskadi, al final la red de economía alternativa solidaria, pues hacían pequeños detallitos. Esa, por ejemplo, es la tienda comprometida, tiene una página web Sí. y en el fondo tiene destinado todo lo de la tienda es para colectivos sociales, o en este caso justo de Onguietorri. Esperemos, aunque sea que la XL acabe Sí, sí. entrando más o Si menos. no, se la regalaría a Era alguien. una historia, ¿eh? Porque empezando a pensar, claro, lo primero que dijo Blanca, dije, digo, pues este es más grande que yo, o sea que si a mí, yo ahora adelgazo algo, pero digo yo, manteniendo una Ahí, XL, ahí, 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 ahí y ahí añada. iba a andar, Luego, imagino. luego me la pruebo y te mando una foto. Y luego lo que, A ver qué lo que he entra estado viendo, bien. porque claro, yo hasta que me llamaste y me propusiste eso que no había oído en mi vida lo vuestro, nunca había oído y he estado leyendo un poquito y bueno, está muy bien. Al final es una diferente. También he visto esto, lo de que no entiendo lo que es la colmena. En la colmena, bueno, claro, tú me conociste en la época de ingeniero, Sí, pero ahora mismo acabo en el tercer sector y ahora mismo soy coordinador bueno, coordinador porque estoy yo solo, también o sea, de la Asociación Finanzas Éticas Euskadi. Trabajamos el tema de o sea, se llama, aunque suena así un poco a coña, finanzas éticas, es como, sí, son bueno. cosas que nunca pensarías que vayan a entrar juntas, pero al final está vinculado a un banco Fiare, que es un banco cooperativo, y en cierta manera sí la mayor diferencia es que al final tú sabes dónde va a gastar el dinero, o sea, dónde está el dinero que tú has puesto. Y la Colmena es un proyecto, ahora con el tema del COVID, al principio se vio que había mogollón de proyectos que estaban quedándose caninos de dinero, o sea, porque Sí. al final eso no te reinventabas al online o no había no había maneras. Entonces eso al final es una especie de crowdfunding que tú tienes para tarjeta, o sea, pues con una tarjeta de regalo apoyar esos, son 20 proyectos, o sea, y justo si le echas un ojo hay Sí, bastantes, tienes cervecería, hay cervezas sí, he también, visto o el sea, de... el de Coopera también ese, ¿no? No, este es de la ropa social, de que... Ah, Coopera al final también. Sí, Coopera es una final, bueno, al final no es una empresa, es una empresa de inserción, al final de repente toda la gente, eso es un poco que voy a comentar, porque, claro, al final son para todo empresa de inserción, toda la gente que de por sí puede tener algún problema o tiene dificultades para entrar al mundo laboral, pues de todas las procedencias, sea porque sean personas migrantes, haya tenido problemas de drogodependencia, o haya tenido alguna historia vital que pues, al final, de cierta manera, no es solo el trabajo, o sea, dan el trabajo, pero dan un apoyo, dan una formación, tienes un seguimiento para que esa persona se incorpore al mercado laboral. O sea, Ah, al final todas estas empresas tienen otras lógicas. Al final tienen directamente, o sea, todas están tienen que tener beneficios, pero son sin ánimo de sí, sí, no, lucro, como yo. tienen otra Sí, lógica. no, Sí, eso es, sí, no. Y luego queda eso es. la revista y el cuadernito este. Eso es de REAS. Al final REAS Euskadi es una red de empresas o de entidades que la mayor diferencia, en cierta manera, es un poco todas las empresas generalmente tienen el beneficio, o sea, dicho así muy a bloque, siempre tienes el beneficio como centro, ganar más dinero. Aquí todas te tienen que ganar dinero porque hoy en día es verdad que si no ganas dinero si no existes, no sobrevives, pero pones otras lógicas. Al final pones un poco los cuidados de la gente, otras lógicas, pues el tema del sin Bueno, ánimo de lucro, para luego también cambiar, está ¿no? claro que, por ejemplo, también hay que tener cuidado con lo que cobra el que más cobra de una empresa con el que cobra menos, que no haya muchísimas diferencias. Yo creo que también eso es un poquito de ética Eso en es. negocio. Por ejemplo, estoy contratando ya gente con la cerveza y al final siempre voy a tratar que tengan los sueldos más adecuados lo posible. Al final no puede cobrar el que más 40 veces más que el que está abajo. Te decir que hay que intentar cuidar esas cosas también.
Pero al final directamente es otra manera, sí, es al final otra manera de también hacer negocios, no negocios, pero crear empleo y buscar. Tú qué, primero eso, antes de preguntar nada, ¿tú qué tal? Porque tú en el momento al principio con el COVID, joder, te hiciste famoso por la tele, nos tenías a todos pendientes del Instagram de a ver qué tal evolucionaba la historia. A ver, lo ¿Te del encuentras COVID bien? fue ¿Estás bien? porque yo me encontraba muy mal y también como era el principio, que era abril, todavía las cosas estaban muy justo en medida. Y yo como me dedico y doy conferencias mucha a sanidad, yo tengo más conocidos médicos y en sanitarios que tal. Y yo iba comentando lo que tenía y los sanitarios de hospitales así me decían, oye, si vete a urgencias, y en aquel momento no había que ir a urgencias, no había que hacer nada hasta mientras que respirases bien. Y entonces Sí. no te hacían ni la prueba del PCR. Entonces yo me hice un vídeo tirado en la cama de que no me hacían la prueba del PCR teniendo esclerosis múltiple, teniendo asma. Y claro, los medios de comunicación que al final me siguen, pues OK Diario puso casi la iglesia se cagaba en el presidente del gobierno, que bueno, se hizo muy viral y al final, de la mañana que hice el vídeo, al mediodía estaba en todas las televisiones quejándome. Entonces bueno, Ya tiene al huevos la final cosa. estuve una semana ingresado, la verdad que al sexto día, séptimo empecé a mejorar porque al final del séptimo al noveno día hay un momento de o ponerte muy malo o ir a solucionar. Y en aquel momento es que eso es múltiple y COVID se pensaba que era muy peligroso y ahora después de que han pasado ya 8 meses se sabe que la gente que tiene esclerosis múltiple el COVID no repercute peor. Es decir, que nos quejamos todos de que los médicos, los medios de comunicación, los políticos van cambiando día a día, pero es que los médicos y los políticos van aprendiendo del COVID día a día. Fue algo nuevo Bueno, yo y creo que un poco todo y están también. cambiando porque al final al principio no tenían idea, iban al tuntún haciendo las cosas. Y bueno, pues ahora, y fue cuando esos tiempos, pues he estado escribiendo un libro, hice lo de la cerveza, que tenía tanto tiempo libre que hay gente que estuve 60 días metido en una habitación de 10 metros cuadrados y alguno igual jugando a la Play o sin saber qué hacer, pero yo intentaba aprovechar el máximo tiempo posible. Ahí veo que hay cosas que no cambian y sigue siendo un culo inquieto de cojones. O sea, que te gusta directamente estar Creo que al activo. final cada uno tenemos no un objetivo en la vida, sino algo que nos gusta y algo que nos apasiona. Y a mí siempre me apasiona el baloncesto y lo he demostrado durante toda la vida, que todavía con 37 años tengo ganas de jugar a básquet. Y también Eso no cambias, ¿eh? Eso no cambia, eso no cambia. Tengo las mismas ganas de ir a jugar a que cuando teníamos 13 años. Pero también en el tema solidario, en el tema de llegar a gente, en el tema de que la gente sepa las problemáticas que tiene la sociedad, que no solo existen, ahora mismo parece que solo existe el COVID, pero hay muchas problemáticas detrás que existen que la gente no se está dando cuenta y cuando pase el COVID veremos que ha habido enfermedades que se han descuidado, situaciones que se han descuidado y creo que eso hay gente que tiene que dar voz de una manera u otra y yo intento a la gente que tiene mi propia enfermedad y mi círculo cercano, pues intento ser un altavoz y bueno, pues ahí luchando por la igualdad de todo el mundo. No sabes cuánto me alegro, macho. Porque al final directamente no. Yo creo que pues también eso, el momento que pensábamos en estos vídeos, en al final un unboxing, una manera de llegar, por eso yo pensé en ti. O sea, porque al final en cierta manera nosotros sí que vamos con un poco la misma lógica. O sea, un poco el hilo de hoy, que era el del tema de empresas de inserción. Sí, Claro, o sea, con esto con REAS, pero también está Gizatia, que es como la red de empresas de inserción, trabajan al final con esta lógica y con colectivos sí. que están al final y están en riesgo de exclusión, sea por lo que sea. O sea, tú al final cuenta con gente que no tienen acceso al mercado laboral tradicional, además, y más ahora. Tú fíjate que el otro día puse una oferta de trabajo para buscar una persona con discapacidad mi cerveza o una persona de administrativo y en el grupo de Zumarrega Urrechu de Facebook, que me ¡Ay, enteré, me mandaron el cállate! link, Lo he visto, lo he visto. la gente criticándome que era exclusión a la gente que no tiene discapacidad. Pero estamos de broma. Estamos ahora que Lo por vi, lo buscar una vi. persona con discapacidad, que es los que tenemos exclusión, que nos cuesta encontrar trabajo, hay mucha gente en el Lo paro, vi, lo y vi. me critican por eso. Y digo, madre mía, es que. Bueno, que al Lo vi, final lo es lo vi, que lo tienen las estaba redes viendo. sociales. Yo al final directamente, claro, tiempo de. Siempre desde fuera, siempre como es el grupo que siempre entras un rato, pues al final sí que es verdad que te enteras de cosillas del pueblo. Sí. Que me entero muchas veces antes que mis propios padres que están fuera, ¿sabes? Pero, claro, ¿tú cómo ves eso muchas veces? Comunicar a la gente que tiene, en vuestro caso, claro, tú al final directamente eres como una voz visible con esclerosis. Ya me acuerdo el momento que me dijiste que tenías esclerosis, que era como, hostia, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, al final también estabas en básquet a tope. O Eh, sea, que era en la época de Azpeiti o ¿dónde? no, estaba en Oñati. Estaba en Oñati. Pero bueno, En Oñati, pero que al ¿no? final es una situación que cuando te la detectan el 90% de la gente o 99% no sabe lo que es la enfermedad. Yo si no llego a decirlo,
nadie se hubiese dado cuenta, porque a mí lo que me pasa no es visible, yo no veo del ojo derecho, no siento el 90% de la piel de mi cuerpo, duermo 2 horas al día, tengo problemas de vejiga, no siento el 90%. Es decir, que todo lo que tengo es invisible, la gente se piensa que es un múltiple es visible, que si te va mal la enfermedad, te veo, hablo contigo y me doy cuenta que te va mal. Hoy la gente, la sociedad se piensa que hablas con una persona con discapacidad, estoy hablando con él y me doy cuenta que tiene problemas, y eso es mentira. Yo, si no llego a decir que tengo discapacidad, no se hubiese dado cuenta absolutamente nadie, porque todo lo que me pasa es invisible, todo. Pero eso no significa que tenga una vida y no tenga discapacidad, porque tengo un 43%, significa que no es visible o que la gente no se da cuenta, y yo, como siempre estoy haciendo cosas, menos. Pero sí. Es que cuesta creérselo al final. Cuesta directamente, porque yo me acuerdo un momento que lo decí, cuando me lo dijiste, era como, claro, hostia, o sea, tú estabas en Oñati y estabas jugando y estás jugando bien. Sí, sí, no. Decir, no eras el último jugador de Oñati. No, era el mejor, joder. Si era el mejor, no era el último jugador, si era el mejor, ¿qué cojones? No eras directamente, o sea, físicamente a tope, sacando directamente. Pero por eso, bien, o sea... porque pensamos en ese, por ejemplo, en mi enfermedad, en el caso es que es múltiple, pensamos que es falta de movilidad, falta de fuerza, falta de cosas motrices. La gente piensa, cierra los ojos, piensa en es que es múltiple, piensa un bastón, una silla de ruedas, no piensa en una persona que mide 2 metros, que hace deporte profesional, no piensa en eso. Pero sí es verdad que por decirlo, por ejemplo, a mí me vino muy mal, a mí ya no me quiso fichar ningún equipo, luego cuando he buscado trabajo, el poco tiempo que busqué trabajo, pues la verdad que se te ponen muchas barreras porque te ponen un apellido, así de la iglesia, es que es múltiple. Este chico va a pillar más bajas de lo que pilla una persona normal. Yo los primeros 4 años sí pillé bajas, porque sí tuve brotes, pero llevo 3 años y medio yendo una vez cada 6 meses al hospital, al neurólogo. Pero cada 6 meses, 3 años. Que serán menos veces que mucha gente. No mucha más, cada 6 meses. Cada 6 meses una mañana al hospital, te quiero decir. Es decir, que al final, pasa que también, yo también entiendo, y la empatía, entiendo que la gente no tiene por qué saber lo que es la enfermedad, porque yo no soy médico, y no todo el mundo tiene que saber todas las enfermedades, porque hay muchas, pero sí en la sociedad nos falta mucha empatía. Nos falta. Y en la búsqueda de trabajo, yo que doy conferencias a empresas de recursos humanos, la gente cuando tienes que contratar a una persona, tienes que contratarla por cómo el currículum que tiene y por cómo está en ese momento, no cómo crees que va a estar. Porque yo te contrato a ti que no tienes ninguna enfermedad, porque dice, bueno, esto está bien, esto no va a pillar muchas bajas. A saber que mañana le pueden detectar cualquier cosa. Te quiero decir, ¿tú cómo le ves a esa persona hoy? ¿Hoy te rendiría en el trabajo? Y tiene el currículum perfecto para eso, contrátalo. No pienses en lo que te... Pero con enfermedades que son desconocidas o que gente cree que sabe lo que es la enfermedad, porque es que es múltiple, la gente se cree que es lo que sabe lo que es y no tiene ni idea, nos ponen muchas barreras. Entonces, bueno, la lucha es por dar a conocer lo que es la enfermedad, porque la gente cuando conoce la enfermedad, la verdad que ya cambia la perspectiva de la persona. Y bueno, pues dándola a conocer, luego es una enfermedad que hace 20 años había un medicamento, a día de hoy hay 15 medicamentos, la evolución de la enfermedad es diferente, entonces bueno, pues hay que dar a conocer y yo soy un altavoz, pues lo uso. No, perfecto, además sí. Y un poco para hilar también del tema de lo que veníamos hablando hoy. El tema, por ejemplo, para una persona con el esclerosis. Tú al final de tanto entiendo, conoces a muchas, bueno, hemos hablado alguna vez en su momento, tal, pero incluso me atrevo a decir, aunque hayamos visto en tiempo, decir, o sea, tú conoces, te considero que conoces a muchísima gente y que eres consciente de la realidad de mucha gente que tiene esclerosis, en este caso, con el tema de inserción laboral. Sí. ¿Cómo se lo pasa? A ver, yo por ejemplo el otro día lo del grupo de Facebook de Zumárraga me pareció bastante chocante porque era como bastante pragmático de decir, hombre, no, joder, es que no puedes decir de repente que 33, solo puedes excluir a gente con 33% de discapacidad. Decir, oye, a ver, estamos hablando de una oferta en concreto promovida con un objetivo, o sea, una empresa que tiene un objetivo en concreto. ¿Por qué no va a sacar? ¿No? ¿Cómo tiene la gente la entrada al mercado laboral? A ver, yo soy una persona que por la empresa de cerveza lo quería hacer ecológica, 100% natural, y luego aparte quería que la gente que trabajase en la empresa, el 100% tenga discapacidad, porque conozco el mundo, porque viajo por toda España dando conferencias, porque conozco mucha gente con esclerosis múltiple y con discapacidades, y he tenido acuerdos con Randstad, con ADECO, para la inserción laboral y sé la problemática y las tasas de paro que hay con discapacidad. Entonces, no veía visible ni viable que yo soy una persona que dé conferencias para que la gente con discapacidad somos igual de válidos que otras personas que no tienen discapacidad y yo contrate a gente sin discapacidad, pues no lo veía viable. Entonces, y yo siempre hablo que no estoy muy de acuerdo con la palabra discapacidad, que es imposible que encontremos un nombre de acuerdo a todas las discapacidades,
pero yo entiendo que tenemos diferentes habilidades. Yo he perdido con la enfermedad habilidades, pero yo si juego contigo a baloncesto todavía te sigo ganando y tú no tienes discapacidad, entonces a baloncesto tú eres discapacitado. A tomar ganado y tal, sí. Bueno, pero digo, pero que unas cosas... No he mejorado el tiro ni nada, ¿eh? No te creas tú que hace que no toca algo así. Pero te quiero decir que lo de la discapacidad tenemos diferentes habilidades. Yo he perdido unas habilidades, pero seguramente al perder unas habilidades que no siento las manos, no sé qué, pues tengo otras capacidades que me fijo mucho más, estoy mucho más atento. Es decir, que hay que encontrar el puesto adecuado para esa persona, pero no significa que yo valga menos o que yo no quiero que me contraten, porque la gente decía también en el grupo, decían, no, es que lo que quiere es ayuda. Es que ayuda ni leches, yo no quiero ni una ayuda. Yo lo que considero Pues he es... trabajado No, no. con el negocio que tú estás sacando, punto pelota. Los currículum que he pedido, me mandaron 120 currículums y la verdad que estoy increíble, alucinado con los currículums que recibí. Ya la segunda vez que contrata gente y los currículum que recibo son increíbles. De gente que tiene discapacidad, pero gente que dices, joder, ¿qué currículum tiene? ¿Y por qué están en el paro? Había gente que era abogada, uno era juez, ¿y por qué está esta gente en el paro con el currículum que tiene? Es decir, que es muy sorprendente. Entonces, bueno, pues yo sigo pensando que me da igual lo que diga la gente, encima se esconden detrás de una red social, detrás de una foto que no aparecen ni ellos. Entonces, decir, Que las redes sociales son un pozo sin fondo, a ratos. O sea, sí. ayuda para muchas cosas, pero yo es que te digo en serio, o sea, no le iba a sacar esto, pero ya que lo has comentado, es que digo, porque sí que lo vi, me quedé como dices, ay Dios, ¿cómo estamos? Ya, yo soy ¿Estamos? de red social, tengo todas, pero bueno, TikTok no tengo y no creo que tenga TikTok en la vida, pero bueno. Bueno, nunca te digas. Pero tengo todas, pero la única que creo y que me divierte y que entro todos los días muchas veces, Twitter. En Twitter la verdad sí me siento cómodo, que hay trolls, que hay gente que entra a insultar, a criticar, pero la verdad que yo es donde me siento cómodo. Las otras dos redes sociales las tengo bueno, por estar en la rutina, estar metido y porque me toca meterme por lo que hago, pero la verdad que no son las redes sociales que me gustan. Ya. Oye, te iba a decir, también tienes por ahí en el paquete, que esto sí que te iba a comentarte, lo de unas pastas, ¿no? Sí, que encima... Dejan que sea algo de comer. No lo sabes tú bien, pero es que es lo único en mi vida que pierdo el conocimiento. Yo veo unas pastas y me como todo el paquete, así que esto posiblemente cuando colguemos me las voy a comer, así que... Ventílalas bien a gusto, para decir. Es que es un proyecto directamente de Coizán con el Peñascal. Justo coincide que yo he hecho... Te voy a contar un poco, porque Sí. de las prácticas que estaba haciendo... Al final de Coizán, un poco el tema de todas las empresas de inserción es un poco lo que te comentabas. Al final REA, siendo una red, un poco con la lógica de la que veníamos hablando, tiene algunas que otras que son empresas de inserción. Al final estas están vinculadas al Peñascal. Peñascal es una escuela de segunda oportunidad. Vale. Segunda oportunidad para gente que ha fallado en la primera oportunidad a nivel escolar. Pues sea al final pues orientado a una inserción laboral, Sí. pues a gente que al final pues haya pasado a un grado medio, tal, porque no o justo ha acabado lo que digamos la educación obligatoria, Eso. pero justo en concreto en el colegio estuve yo, claro, también me orienta mucho a gente migrante y sobre todo más ahora mismo que es conflictivo, los MENAS. O sea, justo tiene menores extranjeros no acompañados que no, pues al final han venido a una patera, están aquí un poco a ver qué les pasa. Sí. Y claro, al final después de la formación, eso en cierta manera son todo empresas que ha ido promoviendo el Peñascal, que está dando un servicio, las pastas están flipas. Te digo, porque yo he comido de catering, hacemos muchos de estos eventos que hemos hecho, los eventos de, pues sea de FIARE, sea algo que está vinculado con REA, se ha pedido de Coizán, y está que flipas, y al final también es una manera que todo aquel que tenga, en este caso creo que si tiene grado medio de hostelería, Sí. pues todo aquel que salga de hostelería muchas veces ¿qué pasa? Que también, aunque tenga una formación, haya acabado la formación reglada, al final. haya ventilado esto, pues ahora de repente, claro, lo que dices tú, puede tener un currículum que en el fondo llega igual que una persona, pues les pasa dentro del cole, una persona que sea vasca, Sí. tiene más facilidad de Sí, inserción seguro. que una persona que teniendo exactamente las mismas notas, el mismo control del idioma, que muchas veces puede ser que sea el idioma, y esto. Entonces, claro, al final directamente esas son, al final estas las compré yo en una tienda de Bilbao. Tienen un catering en una tienda de Bilbao, tiene más. Bueno, y luego aparte hay más empresas, ¿eh? O sea, tienen también pues para tema de madera, tal, luego está pues Opera, hay muchísimas, Talizatia también, que tiene otra red, eso también una red hermana que tiene también mogollón de empresas de inserción, pero claro, al final en cierta manera es un poco la misma lógica, ¿no? O sea, tú plantas a gente que no tiene ¿cómo decirlo? O sea, no tiene una facilidad, y no solo eso, que aparte también le estás dando un apoyo de fondo, pues tienen al final trabajadores sociales que están viendo, acompañando el proceso, formaciones, seguimientos para cómo va el proceso, y al final que es que no, pues acaban los estudios y luego tienes
unos años de formación, Pues unos años laborales. Que ya empiezas con un currículum diciendo, pues tengo 2 años de esto, con 2 años trabajados. Y encima estás dando un servicio que es perfectamente válido. Luego ya me cuentas qué tal las pastas para decir No, que están. tranquilo que merienda hoy las pastas, así que... Vale, vale, decir. Y era un poco al final, no sé qué, de la caja al final esa es un poco la idea. O sea, al final tener esa lógica, esa historia. No, Hay otras empresas. me ha venido bien porque yo no conocía nada, ni el proyecto, no sabía ni dónde estabas trabajando ahora mismo, así que mira, soy una persona que estoy aprendiendo todo nuevo porque la verdad que ni me sonaba, ni lo he oído en ningún lado, porque al final, ¿dónde lo vas a ver? ¿Dónde lo vas a oír? Es más difícil, entonces está muy bien, joder. Yo te digo, mira, nunca sabes cómo vas a acabar. Yo te digo que desde que salí primero de Zumárraga, luego acabé en Donosti, Sí. vine a estudiar un año en Bilbao, que mira tú que Zumárraga de Bilbao a veces suele quedar lejos. Sí. Y yo pensé, voy a estar un año y ya me iré para otro lado, y ya llevo 5. O sea que No, joder, está muy bien. vete tú a saber cómo vas acabando de dónde acabas. Y al final yo también acabé conociendo, trabajando, pues al final de la oferta de trabajo, conoces ahí de oídas, pero sí que es verdad que dices, a ver, estamos... Muchas veces, claro, a mí hace cuando dicen lo de sin ánimo de lucro, dicen, no, pues escucha muchas veces, no, sois economía subvencionada, queréis ayuda, lo que decías tú, queréis ayuda, tal. No, al final son entidades que todas en cierta manera, cada una es un negocio, hay de todo. Pues mira, los que están ganando esto es Reca Multimedia, estos al final es un negocio de aquí, además de mi barrio, de Recalde. O sea, tienen al final, tienen directamente cómo se componen, pero no es que no quieran, a ver, tienen que ganar dinero, tienen que vivir. Pero cómo repartes esos beneficios es otra historia. No puedes pagar las cosas, hay que ganar dinero. Yo te digo que al final las empresas sin ánimo de lucro entiendo que al final tú tienes que ganar dinero para pagar los sueldos, para pagar todo lo que tú quieres ir creciendo. Yo, por ejemplo, quiero seguir creciendo. Lo que tengo claro es que yo como presidente o yo como jefe nunca voy a cobrar 70 veces ni 10 veces más que el que menos cobra. Eso hay que vigilarlo, porque para mí es uno de los problemas, que al final cuánto cobra el de abajo y cuánto cobra el de arriba. Al final es vigilar los beneficios. Eso en REAS, por ejemplo, es un criterio también, o sea, es un criterio que se revisa, o sea, del tema de la... Sí, que las entidades publiquen sus datos, y sí que uno de los datos que se mira es el que más cobra con el que menos cobra. Y sí que hay datos que se comparan, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que era, digamos, 5 veces más como mucho, cuando directamente en cualquier empresa la norma es 200, 300, 1000, incluso eso es... salía el dato del BBV, creo que era 5000 más. O sea, que el cajero de estos. El de Zara. Por decir BBV, por decir otro, pero... Al final, a ver, yo también siempre digo que yo lo que quiero es dormir, irme a la cama, cerrar los ojos y dormir a gusto, pensando que hago bien las cosas. Entonces, yo eso lo consigo, es lo que me vale. A mí, yo cuando voy a la cama me gusta dormir tranquilo. Yo sé que hay gente que cuando se va a la cama cierra los ojos, la gente que cree que hace bien las cosas, se va a la cama y se acuerda que no se porta muy bien y le cuesta un ratito dormirse, porque la cabeza, aunque no seas tan buena persona, la cabeza te da vueltas. Y yo cuando me meto a la cama duermo con un niño al principio, así que significa que estoy contento con lo que hago o me siento alegre. Y yo creo que este tipo de proyectos, por eso es lo que me da rabia, que yo no los conocía, que la gente no los conozca, porque creo que la gente tiene que conocerlos. Para eso está esto también, para decir. O sea, yo sabía yo directamente que te iba a gustar, aunque sea también conocerlos. Para sacarlo, ponerlo sobre la cabeza. Decir. Oye, y también, porque ya que estoy aprovechando que estoy aquí con una de tus cervezas, para sacar, cuéntanos un poco también, porque yo cuando vi de repente dije... A mí, que me flipa la cerveza, me flipa la cerveza artesana. Digo, ¿cómo así acabas haciendo cerveza? Ya llevas tres diferentes, sacas alguna más, digo, o sea... Sí, no, al final el proyecto era que cuando en abril o así doné 100.000 euros a la investigación del sexo múltiple, claro, los medios de comunicación cuando me llamaron, así, ¿el próximo paso cuál es? Y el próximo paso es 1.000.000 de euros. Y dije, hostia, 1.000.000 de euros para conseguir, tengo que hacer algo grande. Me gusta la cerveza y había mirado ya el año pasado, en octubre, noviembre, había visitado muchas fábricas de cerveza a ver dónde poder producir mi cerveza, no sé qué. Y me costó encontrar porque yo quería porque cerveza artesana se llama y todo el mundo cree que es cerveza artesana y visitas cervecerías y cerveza artesana hay que cogerla entre pinzas muchas veces. Entonces yo quería coger una cerveza artesana real, artesana. Entonces encontré una fábrica en Cuenca en el que pues la fábrica todo es placas solares, la electricidad con biomasa, todo lo que no se utiliza se dona para la comida de caballos, el coche que tienen es eléctrico, todo era sostenible, toda la fábrica era sostenible. Tenían una cerveza que llegué y me gustó y hablé, negocié precios, negocié todo y dije, pues aquí adelante.
La saqué en el momento más complicado del mundo, cuando los bares estaban cerrados, cuando todo estaba cerrado. Y la gente me decía, ¿pero dónde vas a sacar una cerveza si está todo cerrado? Espérate a que pase el COVID, no sé qué. La gente cercana y decía, yo lo tengo que sacar ya porque me apetece. La saqué y la verdad que la primera semana fue una verdadera locura porque es una cerveza que la saqué yo, sin nadie contratado, solo contraté a los de la fábrica. Y la primera semana vendí 14.000 botellas, cada 2 minutos, 5 minutos me pitaba el móvil de un pedido nuevo, me había gastado 7.000 euros en los primeros pedidos y los vendí en 4 días, había vendido todas las cervezas. Claro, hacer la cerveza artesanal, 100% artesanal, fermenta en 40 días, tenía que esperar 40 días sin cerveza, porque eso, las cervezas que no son natural, 100% natural, le echas tres productos químicos y en 3 días está fermentada. Pero yo la quería hacer así, me dieron la opción de fermentarla de esa manera y dije, yo no, yo quiero hacerla bien. Entonces, saqué 2 modelos, la IPA y la Lager es que es un múltiple de investigación, se me puso en contacto cáncer de mama, la que estás bebiendo es para el cáncer de mama, esta semana sale una sin gluten, que es para otra enfermedad, que me han contactado la Asociación de España de Alzheimer, me han tratado muchas enfermedades porque les ha gustado el proyecto, porque al final hay muchas empresas de cerveza, de agua, de Coca-Cola, de todo, que hacen igual un producto solidario y dicen, venga, donamos el 30% de este producto, pero no hay una marca, no hay una empresa solidaria 100% solidaria y esta empresa es la que he generado es 100% solidaria, te quiero decir que no es que hacemos un producto para apoyar y que está muy bien las empresas que hacen eso, sino que hemos creado un proyecto solidario y que cuando vas a una tienda, a un bar, se la vendes a un precio adecuado, el bar cuando la vende está ganando dinero porque tiene su margen, a mí cuando me la he comprado ya gana dinero y el que bebe la cerveza en un bar se la está bebiendo, está ayudando al bar y está ayudando a mí porque el bar está donando dinero, entonces al final... Y aparte de eso yo añadiría encima, o sea, que he visto yo que o sea, yo tengo el vicio de comprar mucha birra artesana, tal, el precio y el sabor, vamos, o sea, muy buenos, o sea, porque directamente el precio hay unas columpiadas por ahí serias. Precio-calidad, yo por lo que sé, porque con el presidente de la Asociación de Cerveza Artesanal, el presidente de la asociación es colega mío, de precio dice que es la mejor, precio-calidad, la mejor del mercado. Claro que habrá mejores de sabor, o para el cerveza y vino pasa lo mismo, para gustos, colores. Pero precio-calidad es imbatible. Al final, por eso, muchas veces pues, me están poniendo en contacto muchos supermercados. Lo que pasa es que estoy con un poquito de recelo meterlo en supermercados, aunque sé que vendría bien económicamente. Hay unos márgenes que te dejan, que te apretan mucho y estoy en contra bastante de esas cosas, pero bueno, al final sí me tendré que meter si quiero crecer. Pero sí es verdad que a la gente le está gustando, la verdad, ahora he contratado una empresa de marketing digital, las 2 personas que he contratado para llevarme la empresa, para que yo esté un poquito más liberado y haga otro tipo de cosas, así que bueno, creciendo poco a poco, la idea es recaudar 1 millón de euros, que es muy a lo grande, pero cuando dije 100.000 euros hace un año, también dije, bueno, 100.000 euros, ¿a dónde vas? Y en estos 8 o 9 años que llevo con la enfermedad he recaudado 300.000 euros, te quiero decir que yo no he dicho en 1 millón de euros que voy a recaudar o donar 1 millón de euros en 3 días, sino poco a poco. Ya sería, si lo haces de 1 millón de euros en 3 días, ya sería la hostia. No, pero te quiero decir que al final yo soy una persona que me pongo 1 millón de euros y luego recaudo 500.000, pues la leche. Yo me pongo objetivos muy grandes, si luego te quedas en el 60% de los objetivos, también es mucha pasta. Entonces, y sobre todo, si al final a mí me hace mucha ilusión recaudar dinero, donar dinero, dar voz a enfermedades que no la tienen y luego aparte dar trabajo a gente que está en exclusión social, como decís vosotros, y al final eso es lo que yo quiero. También es un círculo y al final estamos haciendo un círculo bonito que a la gente le está gustando el proyecto. Entonces yo estoy feliz y la gente que está trabajando en él pues le gusta mucho el proyecto, la empresa, los trabajadores, al final están muy contentos y yo de ver a la gente contenta con el proyecto, yo me crezco. Me crezco y voy a lo grande, por eso. Que yo me voy creciendo de la gente. Aproxima a los 10 millones de euros, lo estoy viendo. Bueno, no sé, a ver, no sé cuánto, pero sí es verdad que quiero ayudar y creo que es un proyecto que podemos ayudar a muchas patologías, a mucha gente. Luego hay asociaciones que se están poniendo en marcha y entonces estoy por sacar una cerveza para asociaciones, ya no para enfermedades, sino para asociaciones, que las vendan ellos y que se llevan el margen de beneficios, porque la cerveza la están vendiendo en asociaciones y es muy fácil de vender, porque la vendes en pack de 6 cervezas por 10 euros, tal, que es muy fácil de vender, y cerveza ahora ha hecho un pack para empresas, te quiero decir
que al final es muy vendible y si se llevan un margen, al final es un producto vendible, no es un producto de que estamos acostumbrados que las asociaciones o tal piden donaciones, pides algo sin que retorne y con estos tú pagas por algo que te gusta, que te lo vas a beber, que te lo vas a comer y al final eso es pues como las pastas, tú estás pagando por un producto que te lo vas a comer. Porque antiguamente las asociaciones o todos era como dona dinero que te desgrava. Pero el que paga dinero que no se lleva nada a cambio. Yo intento hacer cosas que por pagar tú el que ha donado dinero, que con eso tengo un margen de beneficio, se lleve algo a cambio. Claro. Es un poco la misma. Tú, al final las pastas, en cierta manera, toda esta lógica también son servicios que tienen que mantenerse, ¿no? Y de cierta manera, aunque sepas que son gente que va entrando, se va manteniendo, o sea, en el tipo de negocio se va manteniendo, sea un servicio bueno. Ah, tío, que las pastas te van a flipar. O sea, te lo digo. Está bien buenas para sacar, o sea que... Pues, oh, mira, me alegro, tío, porque al final directamente, yo qué sé, yo sabía directamente que la lógica de REA es un poco eso al final. Lo que sí hemos aprendido, o sea, lo de poner al final a la gente en el centro, o sea, yo veo al final una cosa necesaria cada vez más, decir, al final que no sea, todos en cierta manera van a tener, o sea, lo de ganar dinero, igual también hay que desmitificarlo, porque ganar dinero es necesario para sostenerse hoy en día, Sí, está claro. pero sí cambiar la lógica, decir directamente, decir quién está en medio. Estamos hablando al final directamente, pues eso dices tú, las personas, tener al final oportunidades para gente que esté fuera, o sea, que esté fuera, digamos, del mercado. Que tenga más dificultades, ¿no? Que por nombre, por raza, por una enfermedad, por lo que sea, por donde vives, tengas problemática de encontrar trabajo sin merecértelo. Pues eso es el tema. El tema es eso. Yo digo, hay gente que tiene, o sea, dentro de estos procesos de inserción hay gente que ha estado en calle, por al final, pues se ha protestado de drogodependencia o tal, que llega a volver a tener un trabajo. Y dices, pues al final directamente si consigues, es gente al final en cierta manera que está fuera de, la gente no le mira, o sea, hay mucha gente cuando, o sea, yo conversaciones que oyes con gente que ha estado, dice, claro, es que al final es verdad, mucha gente ni te mira cuando pasas por la calle, cuando una persona de calle, por ejemplo, ¿no? Pues poder una persona de esa, darle la vuelta y al final que tenga una oportunidad laboral, dices, hostia, pues es que es una... al final directamente pues te da un poco de esperanza, ¿no? Pues, sí, no, sí está claro. Pues yo creo, tío, que por hoy con esto ya me tomo la cervecita, ya es la hora más o menos de la merienda para tomarse las pastitas, o sea que por mi parte, oye, un placer para sacar y a ver si directamente te voy bien, a ver si algún día voy por Zumárraga, si estás por Zumárraga te pego, bueno, cuando podamos movernos y que podamos desplazar, eso es. Que ha sido un gusto verte, tío, Eso la es. verdad. Pues nada, muchas gracias y ya os seguiré por las redes a ver qué cosas hacéis. Estamos en contacto. Un saludo, campeón. Un abrazo.